Bueno, hoy vamos a ver tools, ¿sí? Es una clase relativamente corta, donde vamos a ver las distintas herramientas que nosotros tenemos para diagnóstico en Microtik, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, ahí están viendo, dice tools. Sí, se está viendo, profe. Perfecto. Sí, se ve bien. Lo que voy a hacer es apagar la cámara para que después no salga en la grabación, porque después me di cuenta que la cámara sale en la grabación y tapa algunas imágenes. Entonces la apago y después cuando yo les hable la habilito, ¿sí? Ahí no deberían estar viéndola a la cámara. A ver, 2 segundos que habilito acá a cierta gente que necesita entrar. Listo. Perfecto. Bueno, como les decía, nosotros tenemos ciertas herramientas que nos permiten lo que es hacer un diagnóstico o ejecutar ciertas acciones para el monitorear, ya sea interfaces, el equipo o demás secciones del MikroTik, ¿sí? Nosotros vamos a ver algunas, la mayoría, y vamos a ver en qué situación la usaríamos y para qué nos van a servir, ¿sí? La primera herramienta que vamos a ver es la de email. Y bueno, MikroTik incluye una herramienta para enviar correos electrónicos, ¿sí? Básicamente, con la modificación en la versión, a partir de la versión 3.21, se utiliza el protocolo SMTP. Lo único que tengan en cuenta que solo admite encriptación TLS, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren usar una cuenta de Google, tienen que sí o sí, una cuenta de Gmail, tienen que usar sí o sí encriptación TLS, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros configuramos? Nosotros configuramos un servidor SMTP, ¿sí? El puerto, bueno, si vamos a usar encriptación o no, si es la que la usamos, sí o sí, como les dije, tiene que ser TLS, y configuramos los datos de la cuenta. Después, nosotros vamos a usar esta herramienta, por ejemplo, para enviar, o sea, enviar ciertos, la vamos a combinar con ciertos scripts para, por ejemplo, enviar un mail de lo que podría ser nuestro archivo de backup o nuestro archivo de export, ¿sí? Yo acá en la plataforma les dejé, acá está. Si ustedes se fijan en la plataforma, ¿sí? Dice envío de archivos de configuración backup export por Gmail. Entonces ahí hay una explicación. Ahora les pongo les voy a poner el, 2 segundos. Quiero sacarle esto. No sé por qué. Ahí está. Disculpen. Si ustedes se fijan, ahora les voy a dejar el link en el chat. No me tomaba. Que para que ustedes, si ustedes quieren entrar ahí, ahí está el link, les muestra no solo cómo usar la herramienta Gmail, o sea, la herramienta email, o para qué lo utilizaríamos, sino para cómo hacer un backup y export y enviarlo cada un tiempo que ustedes van a determinar. Entonces, de esa manera, van a tener el archivo de exportación en su cuenta de mail, de exportación o de backup, ante cualquier problema que puedan tener, ¿sí? Básicamente, como les decía, tengan en cuenta que solamente admite encriptación TLS. Esta la encontramos, fíjense, vamos a entrar al router. Todas las herramientas las encontramos acá en Tools, ¿sí? Y acá tenemos las diferentes herramientas que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Acá en Email, Tools, Email, tenemos donde vamos a configurar la dirección del servidor, el puerto, si tenemos encriptación TLS, y después los datos de autenticación. Es bastante simple, o sea, no es diferente a lo que podemos conocer de una configuración de email en cualquier otro dispositivo, ¿no? Bueno, scripts y scheduler. Estos son importantes. En realidad, estos scripts los vamos a combinar con otras herramientas, como por ejemplo, acá la herramienta de la que yo les dije de email, lo vamos a combinar con un script. ¿Qué es un script? O sea, es un archivo de órdenes o procesamiento por lotes.
normalmente es simple, que nos permite automatizar funciones, ¿sí? Routero nos permite la posibilidad de usar scripts. Nosotros podemos, ¿dónde los ejecutamos? A diferencia de las otras herramientas, los scripts los vamos a encontrar en System Scripts, ¿sí? Fíjense. Entonces, ¿qué forma tiene un script más o menos? Fíjense. Por ejemplo, este es un script, ¿sí? Para lo que es, ¿alguien conoce DynDNS? Bueno, para lo que es, si quisiésemos ejecutar DynDNS, ¿sí? Para un router en particular, no tenemos una herramienta nativa para lo que es DynDNS en MikroTik. Entonces, por ejemplo, acá con este script, nosotros podemos ejecutar, que básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos el código fuente, vamos a System Script, lo pegamos acá, ¿sí? Vamos, por ejemplo, copiarlo. Lo pegamos acá, ¿sí? Le ponemos un nombre, acá le ponemos, por ejemplo, DDNS, le damos los... si quisiésemos que, por ejemplo, solo lo ejecutamos nosotros, lo podríamos decir, o sea, que solamente, o sea, darle ciertas políticas de uso, ¿sí? Por ejemplo, si el script puede reiniciar o no el router, si puede cambiar el password, etcétera, ¿sí? Acá le damos a aplicar, ¿sí? Y fíjense, una vez que nosotros tenemos el script, dice run count, quiere decir las veces que se ejecutó el script. Bueno, el script nosotros lo vamos a combinar con scheduler. ¿Qué es scheduler? Si ustedes fijan, dice, permite programar fechas de inicio, horas e intervalo de repetición, así como retrasos al comenzar. También lo encontramos en System. Fíjense, System Scheduler. Básicamente es la agenda de ejecución de los distintos scripts. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos acá y decimos, le damos un nombre al scheduler. Acá le podemos, por ejemplo, DNS también, DNS Scheduler. Y decimos, ¿desde cuándo va a iniciarse? O sea, la ejecución del script que nosotros pongamos, el tiempo que va a iniciar y cada cuánto tiempo se va a ejecutar. Por ejemplo, nosotros vamos a poner hoy a las 19:10, que se ejecute, por ejemplo, cada un minuto, ¿sí? Acá de nuevo las políticas que nosotros le vamos a dar al scheduler y acá ponemos el nombre del script que nosotros queremos ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si nosotros le podemos aplicar, cada un minuto se va a ejecutar, ¿sí? Este script, ¿sí? Si ustedes se fijan, que básicamente es la actualización de la dirección DNS. Y va a ir aumentándose acá el número de veces que el run count, que es el número de veces que se va ejecutando el script. ¿Sí? Yo lo voy a dejar correr para que ustedes vean cómo se va. Fíjense, ahí se ejecuta una vez y cada un minuto se va a ir ejecutando. ¿Sí? Yo lo voy a dejar corriendo para que vean cómo ese run count acá va aumentando. ¿Sí? Bueno, fíjense, este sería el script, por ejemplo, para lo que es mandar el email, los archivos de export y de backup. Entonces, fíjense, dice file export y dice tool email, enviar a tu email, etcétera. ¿Y qué es lo que envía? El subject, o sea, el asunto, es el System Identity Get Name, ese toma el nombre del router, ¿sí? Export. Y después, el body, el cuerpo del mensaje, crea un archivo de configuración que se va a llamar export.rcc, ¿sí? Y le pone como nombre la hora y el día de que se ejecuta el export, ¿sí? Fíjense, lo mismo hace con el backup, ya acá la función es backup, ¿sí? Punto backup. O sea, ya no es export la función, sino es backup, fíjense, ¿sí? Y eso se va a ir ejecutando. Y después va borrando los archivos de backup y export que se generaron previamente para no ir llenando la memoria del router, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo podemos poner en un schedule y podemos decir que se ejecute, por ejemplo, una vez por día. Entonces, una vez por día va a enviar un mail del archivo export y del archivo de backup. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Fíjense que acá, como les decía, sigue subiendo el run count. ¿Sí? El run count. Bueno, yo acá lo voy a detener porque era solo para muestra. Bueno.
Después, otra herramienta que vamos a ver, ping y las diferentes versiones o sea, las diferentes herramientas de ping que tenemos. La herramienta de ping la conocemos todos, ¿sí? Es una herramienta que permite verificar la conectividad mediante el uso de paquete ICMP echo y ICMP reply, que es cuando nos responden, ¿sí? La herramienta envió un ICMP echo type 8 al equipo remoto y espera por un echo replay type 0, ¿sí? El intervalo de estos eventos se conoce como round trip. O sea, round trip es el tiempo que llega en ir y volver el paquete entre dos determinados destinos, ¿sí? Vamos a decirle router 1 y router 2, ¿sí? Si la respuesta no llega hasta que finalice el tiempo de espera, se asume que el tiempo se agotó, ¿sí? Entonces envía un mensaje de time out, ¿sí? Otro parámetro que es importante cuando nosotros usamos la herramienta SPIN es el TTL, el time to live, que es cada router que va pasando el ping va decreciendo en 1 el time to live. Cuando llega a 0, ese router deja de responder, deja de pasar el ping, ¿sí? Y responde un mensaje como que el tiempo, un ICMP time exceed, que quiere decir que se excedió el tiempo, ¿sí? Y acá tenemos las diferentes opciones que nosotros tenemos de ping, que podemos decir cuántos paquetes vamos a enviar, por qué interfase, porque nosotros podemos forzar a que el paquete de ping salga por una interfaz, los intervalos, ¿sí? Después el tamaño del paquete, etc. Tenemos diferentes opciones que nosotros podemos cambiar, similar a lo que es en Linux o en Windows, usar la herramienta ping, ¿sí? Después hay otras herramientas también con ping, que es el ping speed, ¿sí? Nosotros una de las opciones, o sea, una de las cosas que nosotros solemos hacer es controlar el ancho de banda, ¿no? de ciertos dispositivos, o de cierto enlace, mejor dicho, no de ciertos dispositivos. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos una herramienta o más compleja o una página para controlar el ancho de banda, podríamos utilizar la herramienta de ping speed, ¿sí? ¿Cómo funciona el ping speed? Envía dos tamaños diferentes de paquetes. Primero envía un ping de tamaño pequeño, de 32 bytes, ¿sí? Y después envía uno grande de 1500. Esos son por defecto, nosotros podemos cambiar esos tamaños, ¿sí? Y así va alternando entre uno de 32 y uno de 1500. Lo que hace es, con ese envío de paquetes, hace una aproximación al ancho de banda de la interfaz. Desde ya que esta aproximación va a dar resultados diferentes en diferentes tests que ustedes hagan, porque no es una herramienta muy exacta para medir el ancho de banda, pero les puede dar una aproximación cuando ustedes no tienen a una herramienta mejor, ¿sí? En realidad esta herramienta no es muy usada y normalmente podemos entrar a cualquier página para ver el ancho de banda, pero bueno, es bueno saber que si no tenemos la posibilidad de entrar, por lo menos tenemos esta herramienta para hacer una aproximación. Como les digo, no es lo mejor, ¿sí? Pero es una opción, nada más. Y después tenemos otra herramienta que se llama FloodPing, ¿sí? Que lo que hace es enviar peticiones ICMP a un host remoto, pero lo que hace es enviar hasta 1000 solicitudes ICMP en forma simultánea, ¿sí? En realidad uno atrás del otro, y lo que espera recibir la misma cantidad de ICMP de respuesta, echo reply, ¿sí? Si no se reciben tantos paquetes como se enviaron, o si el tiempo de ida y vuelta es demasiado alto, puede indicar problemas en la red. Básicamente lo que hace es, repito otra vez, cuando no tenemos herramientas más complejas, podemos usar esta herramienta para determinar el funcionamiento de un vínculo entre un origen y un destino, ¿sí? Fíjense, bueno, justo lo que les decía, dice, es útil como prueba en dispositivos conectados a la red cuando no se tienen herramientas propias o están limitados en la información que pueden proporcionar. Como les dije, esas dos herramientas es una opción cuando no tenemos mejores herramientas. Bueno, el traceroute. Traceroute es una herramienta, para mí, una de las herramientas por excelencia para lo que es encontrar, cuando monitorear una interfaz, ¿sí? Y las distintas rutas para llegar a un destino, ¿sí? ¿Qué hace el traceroute? ¿Sí? Es una herramienta de diagnóstico de red que registra la ruta o los routers de cada salto a través de una red de datos de un equipo origen y un equipo remoto. Calcula y muestra el tiempo de retardo de cada salto, permitiendo rastrear la ruta seguida por un paquete de datos desde el origen hasta el destino IP. Lo que hace es tomar el tiempo entre los distintos destinos, sumarlos a esos tiempos, y de esta manera nosotros tenemos un tiempo hasta un destino específico. En realidad,
no manda un solo paquete a cada destino, sino manda 3 paquetes. Y el tiempo que suma es el promedio de esos 3 paquetes, ¿sí? Fíjense que dice, ICMP utiliza ICMP echo con valores variables de TTL para calcular el tiempo de respuesta a cada salto. Para garantizar y asegurar la precisión, cada salto será consultado varias veces, normalmente 3 veces, ¿sí? Bueno, ¿qué logramos nosotros con esto? Saber el camino que sigue un paquete desde un origen hasta un destino. Es muy útil para nosotros saber el diagnóstico de red, por ejemplo, para saber si, por ejemplo, estamos usando balanceo de cargo para saber por cuál de los gateways está saliendo un paquete, ¿sí? O si no está llegando un paquete a un destino, para saber si es que está saliendo de nuestro router o no, o dónde es que se produce la caída del paquete que no está llegando a destino, ¿sí? Fíjense, nosotros ya podemos usarlo ya sea por consola de comando, tool, por ejemplo, traceroute. Fíjense, hago a Google, entonces fíjense lo que me dice esta información. Me dice, estos son los diferentes routers, ¿sí? A los que llega, por los que viaja el paquete para llegar a google.com, ¿sí? www.google.com. Fíjense, estos son los tiempos medios de cada ruta, ¿sí? Estos son los tiempos medios de cada ruta, y me dice un promedio de los tiempos para llegar a cada ruta, cuál es el mejor tiempo y cuál es el peor tiempo que obtuvo para llegar a cada ruta. Eso es dinámico porque constantemente va haciendo el traceroute hasta que yo le dé de baja el test, ¿no? Hasta que yo lo detenga, ¿sí? Nosotros también lo podemos hacer en forma gráfica, ¿sí? Poner acá, bueno, por ejemplo, voy a hacer una 115, 155, 140, por ejemplo, ¿sí? Fíjense acá los distintos rutas que llega, los distintos routers que llega para llegar a esa ruta, ¿sí? Entonces fíjense el timeout que le pongo, el packet size, yo podría modificar el packet size y está usando protocolo ISMP, ¿sí? Yo podría también usar DNS para poner un dominio, ¿sí? Bueno. Traceroute, como les dije, es una herramienta muy poderosa para saber, hacer un diagnóstico de red, para saber las rutas que llega, que toma un paquete para llegar a un determinado destino. La mayoría de estas rutas, de estas herramientas, la mayoría me imagino que la conocen. Bueno, bandwidth test, ¿sí? Nosotros, para probar el ancho de banda, es un proceso complicado que se realiza medianamente por algún sitio, ¿sí? Speedtest.net, fast.com, etc. ¿sí? Bueno, Ruteros ofrece también la posibilidad de hacer un control de ancho de banda, pero tiene que hacerse entre dispositivos también que corran ruteros, o sea, básicamente entre dispositivos MikroTik, ¿sí? Nosotros tenemos 2 funciones. Tenemos un bandwidth test server, ¿sí? Que viene habilitado por defecto, y después el bandwidth test que corremos en el cliente. Básicamente, o sea, vamos a tener un router que va a hacer las veces de server, y vamos a tener otro router que va a hacer las veces de cliente, que es contra quien va a medir el ancho de banda contra el server, ¿sí? Para eso, fíjense, vamos a Tools, fíjense, lo primero es Bandwidth Test Server. Tiene que estar habilitado, les dije, por defecto viene habilitado, ¿sí? Si nosotros lo quisiésemos deshabilitar, van a ver que cuando nosotros veamos hardening avanzado, en las prácticas seguras del router, se sugiere deshabilitar esta opción, ¿sí? Para que evitemos que nos hagan, nos puedan dejar fuera de servicio el router, haciéndonos control de ancho de banda contra nosotros, ¿sí? Que solamente lo deberíamos habilitar en producción para hacer un test en particular y después deshabilitarlo. Pero bueno, fíjense, está habilitado, ¿sí? Y después del lado cliente, lo que hacemos es correr un bandwidth test diciendo la IP del servidor, ¿sí? La IP del servidor, si queremos que el protocolo sea por TCP o UDP, para tener una aproximación más exacta del ancho de banda, se sugiere UDP, porque TCP trabaja con acknowledge, o sea, hay una respuesta de si llegó el paquete, y además va a ir usando las mismas herramientas de TCP
para controlar el ancho de banda, que es básicamente con el sliding window, decir cuál va a ser la carga útil del paquete en base al ancho de banda. No obstante, para tener una medida más precisa del vínculo, se sugiere usar el protocolo UDP, ¿sí? Después vamos a decir la dirección, si va a ser ambas, si recibimos o enviamos paquetes, ¿sí? Para saber, ya sea control de ancho de banda de subida o de bajada, pero tengan en cuenta que como es contra otro dispositivo MikroTik, nosotros debemos saber nombre de usuario y contraseña del router contra el cual vamos a hacer el bandwidth test, ¿sí? El test de ancho de banda. Ahora lo vamos a ver. Yo la clase pasada me olvidé de darles la parte de bonding. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo usaríamos para ver, medir el ancho de banda de una interfaz bonding. Eso lo vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Pero como les decía, tenemos un bandwidth test server que tiene que estar habilitado, y del lado del cliente, o sea, acá yo lo estoy viendo en el mismo router, pero repito, un router va a actuar como server y otro va a actuar como cliente, donde vamos a poner los parámetros para conectarnos con el server. ¿Se entendió eso? Sí. O sea, sobre todo, lo que quiero que entiendan es que tenemos diferentes funciones según el router, sea server o cliente, ¿no? A eso me refiero. Bueno, y acá está una explicación un poquito más detallada de cómo funciona, ¿sí? El bandwidth test server y el bandwidth test client, las diferentes opciones que tenemos, que es las que yo les comenté. Bueno, Graphing. MikroTik ofrece un sistema de gráfico que nos permite monitorear en forma gráfica el estado de salud del router board. ¿Qué significa? Voltaje y temperatura, los recursos del router, CPU, memoria, disco, el tráfico que pasa por las interfaces y el tráfico a través de las colas simples. Todavía colas simples no lo vimos, ¿sí? Simple queues básicamente es cuando nosotros querramos hacer control de ancho de banda. Eso es un tema del módulo 2, ¿sí? Bueno, ¿cómo accedemos nosotros a esos gráficos? En Tools, Graphing, ¿sí? Fíjense que vamos a tener diferentes pestañas que vamos a activar. Ahí lo vemos eso. Dentro de Rules se encuentra la opción para activar los gráficos en cada uno de los diferentes tipos de reglas. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Y no almacenan esta información independientemente si se tiene seleccionada la opción de almacenar en disco, ¿sí? Vamos a obtener gráficos de una hora, de una semana, de un mes y de un año para cada interfaz, simple queue o recurso que nosotros estemos monitoreando, ¿sí? También se puede acceder a los gráficos a través de la interfaz web, HTTP, la IP del router y /graphs. Ahora lo vamos a ver. Recordad que si nosotros cambiamos el puerto del servicio www en IP Services, ¿sí? Vamos a necesitar especificar también ese puerto. Cuando nosotros pongamos la IP del router, vamos a poner 2 puntos, el número de puerto XXXX que hayamos puesto en IP Services. También ya lo vamos a ver. Fíjense, acá vemos los diferentes gráficos que podemos acceder, y por ejemplo, si nosotros tenemos las interfaces, las interfaces que nosotros hayamos configurado para hacer los gráficos, le vamos a poder elegir, ¿sí? Ahí lo vemos, para que sea más gráfico, ¿sí? Bueno, y esto es la explicación de cómo hacemos la configuración. Por defecto, yo les dije, vamos a Tools, Graphing, ¿sí? Fíjense, por defecto nosotros tenemos acá 6 pestañas. Voy a mostrar. No, voy a sacar el zoom. Voy a zoom in. Fíjense, nosotros tenemos 6 pestañas. Una que dice Interface Rules, Queue Rules, Resource Rules, y después Interface Graphs, Queue Graphs y Resource Graphs, ¿sí? Si yo voy a Interface Graphs, fíjense, no tengo nada en Queue Graphs y en Resource Graphs. Acá, en realidad, tampoco tengo nada, solamente tengo listados de los recursos, el CPU, el disco y la memoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, configurar cuáles son las interfaces, queues o recursos que van a generar gráficos, ¿sí? Entonces, para eso, fíjense, acá te dice Graphic Settings. Entonces, abramos ahí y va a decir, tocamos ahí, perdón, y va a decir Store Every. Entonces, cada cuántos minutos va a generar una entrada en el gráfico, 5 minutos, 24 horas o 1 hora, ¿sí? Eso vamos a elegir. Eso lo vamos a dejar por defecto, es en 5 minutos. Y acá en el botón de más, vamos a elegir la interfaz que nosotros queremos que genere un gráfico. Si ponemos all, va a ser todas las interfaces, ¿sí? Y
a dirección desde la cual nosotros podemos acceder a ver los gráficos. Si dejamos 000/0, quiere decir todas las direcciones, ¿sí? Cualquier dirección. Bueno, lo mismo la de queues, es exactamente lo mismo. Acá, si nosotros tuviésemos configuradas acá en la parte de queues alguna simple queues, podríamos monitorear eso, ¿sí? Y en la parte de resource, fíjense, también lo mismo. ¿Desde qué dirección? Y bueno, y acá nos va a mostrar los diferentes gráficos de recursos que nosotros tenemos, ¿sí? Yo les voy a mostrar un gráfico, un router que sí los está generando, para que ustedes vean cómo se ve. Vamos a ir, por ejemplo, a este. Vamos a ir a cerrar todo esto. Bueno, fíjense que queues, acá tenemos una simple queue, ¿sí? Entonces vamos a ir a Tools, Graphing. Voy a hacer un zoom in para que se vea mejor. Fíjense, en Interface Rules están todas, ¿sí? En Queue Rules también están todas las simple queues, y en Resource Rules también, en realidad acá no elegimos los recursos que queremos ver, sino desde qué dirección podemos verlos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Interface Graphs. Fíjense, acá nosotros elegimos la interfaz que queremos ver. Por ejemplo, la interfaz Ether3, que es la interfaz de Ethernet, ¿sí? Fíjense, ahora la voy a achicar un poquito. Esto me muestra, ¿sí? Fíjense, diario, semanal, mensual y anual. Esto es hoy, ¿sí? Si ustedes se fijan, se paran sobre un determinado punto, les va a decir el tráfico de recepción y el tráfico de transmisión en un determinado punto y cuál en un determinado horario. Fíjense, esto es desde las 18:10 de ayer hasta las... no, está mal. Bueno, sí, esto está mal. Esto siempre me pasa. Bueno, si ustedes se fijan, dice marzo 28 del 2024. ¿Lo ven ahí? Fíjense. Sí, sí. A ver. Fíjense, dice marzo 29 del 2024. Pero si ustedes se fijan, la hora del router está bien, la hora del router. Bueno, en realidad esto es un bug que tiene MikroTik, ¿sí? La verdad que no me fijé si en la versión 7 ya lo solucionaron, que cuando da los gráficos no da bien la hora, ¿sí? En realidad lo podemos ver bien, pero cuando lo vemos a través de la página web, ahí lo voy a mostrar, pero tiene un error, no siempre pasa, pero a veces pasa, de que no da bien la hora. Yo no sé exactamente el porqué de eso, es un bug, ¿sí? Es muy común que pase, si ustedes buscan, ponen en internet, le da mal la hora de los gráficos, le pasa a muchos. No sé exactamente por qué y no sé si lo han solucionado en versión 7, me tendría que fijar. Pero bueno, yo lo que quiero es mostrarles, independientemente del tiempo, fíjense, acá cuando vemos la parte de la semana, cómo se ve claramente los distintos días. Si ustedes se fijan, este es viernes, jueves, fíjense, esto es viernes, este es el jueves, este es el miércoles, el martes y el lunes. Fíjense claramente cuáles son los horarios donde hay más consumo, ¿sí? Que son los horarios de que en particular, este lugar donde está instalado el router, está trabajando, ¿sí? Fíjense, ya sea los consumos de bajada como los consumos de subida, ¿sí? Fíjense, cómo es claro en los horarios que determina. Si lo diese bien al tiempo, o sea, fíjense, es 9:55 hasta las 23:55. De todas maneras, no lo tengo que tomar con pinza porque no sé exactamente cómo está, si el horario coincide, más allá de que la fecha no coincide. Y fíjense, acá los anchos de banda, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ahí en ese punto determinado, o acá en este punto determinado, fue el ancho de banda máximo para lo que fue, por ejemplo, recepción, se generó, ¿sí? 13,3 megas, ¿sí? Bueno, ahí lo podemos ver mensual y ahí lo podemos ver anual, ¿sí? Lo mismo, nosotros podemos ir a los gráficos de recursos, ver el CPU y ver cómo el CPU va, fíjense que es muy claro cómo el uso del CPU, si ustedes hiciésemos la curva, ¿sí? Cómo el uso del CPU varía y se usa mucho más en horario comercial, ¿sí? Que durante la noche, que seguramente esto es el fin de semana y seguramente esto es la noche, ¿sí? Van a ver que los gráficos de
disco se mantienen constantes, porque salvo que se esté usando algo constantemente, alguna generación de archivo, algunos espacios, si no se mantienen constantes, y lo de memoria también se mantienen bastante constantes, ¿sí? Ahora fíjense, yo les dije, acá entramos a la dirección que dice 181.15.155.140. Les dije que también podemos acceder a los servicios a través de la página web, pero tenemos que ver qué puerto está usando en IP Services. Entonces vamos a IP Services, y fíjense, primero que está deshabilitado, entonces hay que habilitarlo. Y fíjense que dice el puerto 18.081. Entonces, si yo pongo 181.15.18.081, fíjense, acá entro al router, al webfig, ¿sí? Y fíjense que acá dice Graphs. Entonces yo entro acá a Graphs, y fíjense que acá puedo elegir lo mismo que yo veía en Winbox, pero mucho más amigable. Fíjense, acá tenemos el uso del CPU, el uso de la memoria, el uso de disco, las queues y acá las interfaces. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la interfaz de Internet, que es la que vimos recién. Fíjense, ¿sí? Acá, este es el uso durante el día, por ejemplo, fíjense, de ayer a las 12 hasta hoy a esta hora, ¿sí? Acá el horario coincide, fíjense, noviembre 18 a las 19:13. Acá no tenemos ese error de horario que muestra en el Winbox, ¿sí? Acá fíjense también nos hace la curva suavizada del uso respecto, por ejemplo, en el uso semanal, ¿sí? En el uso semanal, bueno, ahí se me chipoteó un poquito, pero fíjense, el uso del lunes, del martes, etc. El uso mensual, ¿sí? El uso mensual y el uso anual en el último año de Internet. Fíjense que si ustedes se fijan, nosotros podríamos decir que esta empresa tiene un uso promedio de Internet anual de 6 megabytes de bajada, ¿sí? Y 2 megabytes de subida, en promedio, ¿sí? En promedio. Fíjense, podríamos decir que este mes el uso de Internet en promedio fue de 7,5 megas, ¿sí? De bajada, ¿sí? Pero fíjense que es mucho más amigable verlo así que verlo a través de Winbox. Repito, que para poder verlo así, tiene que estar habilitado acá el servicio en IP Services, y tenemos que poner el puerto en el cual nosotros hayamos puesto el servicio www, ¿no? Otra buena práctica es yo les dije, la primera clase es deshabilitar los servicios que nosotros no vayamos a utilizar. Si ese servicio, yo personalmente lo tengo deshabilitado, en los clientes donde lo tengo instalado, solamente lo habilito cuando quiero ver algo, ¿sí? Si no, lo deshabilito. Acuérdense que todos los servicios que ustedes están habilitados son una posible puerta de ingreso al router que es plausible de ser atacada. Entonces, todo lo que ustedes puedan cerrar para evitar o reducir la opción de ataques o que los ataques puedan ingresar es mejor, ¿sí? Acá está claro el tema graphing. Sí, sí. Perfecto. Packet Sniffer. ¿Alguien sabe lo que es un Packet Sniffer? El Packet Sniffer básicamente es lo que hacemos es una captura de paquetes para hacer un análisis del contenido del paquete, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Se encuentra en Tools Sniffers. Tools, acá Packet Sniffer, fíjense. Bueno, ahí les muestro cómo funciona. Les cuento más o menos la parte teórica y cómo funciona, ¿sí? Se requiere la interfaz, así como especificar el límite de memoria, ¿sí? Acá en la parte general, nosotros vamos a dar un límite de memoria en kilobytes, ¿sí? De los paquetes que va a colectar el router para nosotros hacer el análisis, ¿sí? Podríamos que solamente colecte las cabeceras de los paquetes y no la parte de dato útil, solamente la cabecera, ¿sí? A veces es útil para nosotros solamente, dependiendo del análisis que nosotros vayamos a hacer de paquete, solamente colectar la cabecera, ¿sí? Si verifica solo los encabezados, vamos a obtener un poco menos de datos que si verifica todo el paquete, ¿sí? Podemos guardar los archivos en un paquete, podemos guardar los paquetes en un archivo de datos, ¿sí? Y después abrirlo con un sniffer, como Wireshark, por ejemplo. Ahí lo vamos a ver, ahí vamos a ver cómo se usa eso. Una vez que hayamos seleccionado la información general, es posible filtrar los datos para que solo vea la información que sea relevante para nosotros.
o ya sea por puertos, por direcciones IP, por sus redes, ¿sí? Esto puede reducir los datos grabados para que no tenga que ordenar, para que ordenar mucho después, básicamente porque si nosotros colectamos todo sin ningún tipo de filtro, cada paquete de cada conexión que nosotros tengamos la va a colectar, ¿sí? A veces nosotros solamente queremos decir, no, solamente vamos a colectar la información porque queremos analizar los paquetes a HTTPS, entonces le ponemos todo lo que sea puerto 443, ¿sí? Entonces, de esa manera solamente va a colectar eso y va a reducir la cantidad de datos que colecte y va a ser más fácil la lectura, ¿sí? También podríamos nosotros enviar los paquetes, en vez de que los colecte en el MikroTik, a un servidor de streaming, como podría ser Wireshark, ¿sí? ¿Qué hacemos? En la pestaña de streaming, ponemos, tildamos ahí ese streaming enable, y lo que hacemos es poner la IP del servidor de streaming al cual nosotros vamos a enviar los paquetes, ¿sí? Nosotros podemos elegir la interfaz o el puerto que va a enviar los paquetes a ese servidor de streaming, a ese packet sniffer que es una aplicación de terceros, ¿sí? En este caso no estaríamos usando el MikroTik, ¿sí? ¿Alguien conoce Wireshark? Sí, yo trabajé con él. Claro, Wireshark es precisamente un packet sniffer, corre bajo Windows, corre bajo Linux, que nos permite colectar los paquetes y hacer un análisis, ¿sí? Bueno, y acá tenemos de diferentes propiedades, ¿sí? En base a los diferentes filtros que podemos usar, filtrar puertos, filtrar protocolo, etcétera, y que en caso que nosotros, en realidad sobre estas opciones nos sirven como filtros para colectar lo más específico nosotros lo que querramos. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Básicamente, dijimos packet sniffer. Acá tiene una memoria límite de 100 kilobytes. Acá vamos a colectar no solo las cabeceras, sino todo el paquete, ¿sí? Y fíjense, vamos a ir a streaming y no vamos a colectar en el router, no vamos a mandar un servidor de streaming, ¿sí? Y una cosa que me olvidé, fíjense en el file name. Yo todo lo que colecte lo voy a mandar a un archivo, que le voy a poner sniffer 1, porque creo que, a ver si había un paquete sniffer. Creo que había visto por eso, sí, sniff. Bueno, sniffer, entonces le voy a poner, porque ya sniffer, ¿sí? Voy a borrar este sniff. ¿Sí? Fíjense, vamos a mandar a un archivo todo. Y vamos acá a los filtros. Entonces vamos a decir, por ejemplo, ¿cuál interfaz? La interfaz, por ejemplo, Ethernet, ¿sí? La Ether 1, que es la de mi WAN, en este caso. Podríamos poner, por ejemplo, todo lo que sea, qué sé yo, no sé, el protocolo. Ponemos ICMP, por ejemplo, solamente ICMP, ¿sí? Y ahí aplicamos. Y ahí, por ejemplo, ponemos start. Ahora yo, por ejemplo, voy a tirar un ping a Google, ¿sí? Listo. Ahí le pongo stop. Y fíjense que yo acá puedo ver los paquetes que colectó, ¿sí? Las conexiones, ¿sí? Bueno, en este caso no hizo ninguna conexión. Los hosts, ¿sí? Que están involucrados en la comunicación. Si ustedes se fijan, dice 216.58.202.67. Este soy yo y este es Google, ¿sí? Y los protocolos, que en este caso solamente va a ser el protocolo ICMP porque yo tiré paquetes ICMP. Ahora fíjense, yo voy a packets y acá, ¿sí? Me dice cuál fue la interfaz, cuál es la source address y cuál es la destination address. Fíjense, en el paquete ICMP echo, la source address soy yo y la destination address es Google. En el paquete ICMP echo reply, fíjense la dirección, transmisión y recepción, el origen, el source, es Google y el destino soy yo. Todo paquete ICMP, ¿sí? Fíjense. Y ahora fíjense, voy a Files, y creo un archivo que se llama Sniffer. Yo lo voy a bajar ese archivo. Vamos acá al escritorio. Yo lo bajé al escritorio. Yo acá puedo hacer doble clic y me va a mostrar, fíjense, me va a mostrar el tiempo que duró, de vida del paquete, por qué interfaz, la MAC, etcétera, etcétera. Después, cuántos mide el IP header, ¿sí? La cabecera del paquete IP y el tiempo de vida del paquete, y la información útil del paquete. ¿Sí? Esta es la información útil en formato hexadecimal, y esto en formato, por así decirlo, en texto plano, ¿sí?
No siempre está en texto plano, según, porque si a veces la comunicación es encriptada, no vamos a ver lo que el texto, o sea, lo que se está, el dato útil, por así decirlo, ¿sí? Ahora fíjense, yo puedo hacer el análisis acá, o si no, con una herramienta mucho mejor para eso, como es el Wireshark. Entonces, fíjense, yo acá abro Wireshark, que es precisamente otro packet sniffer, voy acá a File, abro, pongo Open y elijo el archivo sniffer que generó. Entonces, fíjense, acá todo lo mismo, pero de una forma mucho más, nos da más datos y es mucho más fácil de leer, ¿sí? No tanto acá que en esta información no tenemos ningún dato útil que podemos ver, pero si ustedes, por ejemplo, colectan información de una comunicación HTTP y demás, bueno, pueden hacer un análisis, o paquetes DNS, por ejemplo, pueden hacer un análisis, y ese análisis les va a servir tomar decisiones, después, por ejemplo, para decir, bueno, cuando yo tengo un paquete DNS que va dirigido a tal destino, detecto que tengo cierta particularidad. Entonces yo con eso puedo usar esa información para, por ejemplo, decir, bueno, todos los paquetes DNS que van dirigidos a Google tienen cierta particularidad X. Y bueno, yo esa particularidad la puedo después usar en el firewall de Windows, por ejemplo, en el Windows, el firewall de MikroTik, para marcar ese paquete y después, por ejemplo, filtrar que todo lo que vaya a Google tenga un cierto ancho de banda determinado. Por ejemplo, les estoy dando un ejemplo. Bueno, para eso nosotros podríamos usar el paquete sniffer, ¿sí? Esto de todas maneras lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos firewall en algún ejemplo, ¿sí? Pero bueno, es bueno que sepan que tenemos la función de paquete sniffer para colectar paquetes para hacer análisis, ¿sí? Ante cualquier necesidad. Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, no hay ningún inconveniente. Perfecto, ninguna duda, podemos seguir. Nos quedan algunas herramientas más. Ok. Bueno, vamos a Profiler. Profiler básicamente es una herramienta que nos brinda la capacidad de monitorear el uso del CPU por tarea o por procesos, ¿sí? La vemos acá en Tools, Profile. Fíjense acá, nosotros en este caso tenemos un solo CPU, ¿sí? Pero hay ciertos dispositivos, ciertos routerboards que tienen más de un CPU, entonces nosotros podríamos ver los procesos que se están usando en esos CPU o directamente en todos los CPU al mismo tiempo. Si nosotros le damos Start, fíjense, va a listar todos los procesos que me están usando el CPU. Obviamente este router, si ustedes se fijan, para la parte de networking, o sea, el uso de CPU es mínimo, no sube más del 2%, ¿sí? Fíjense, y acá me dice los distintos procesos que usan ese CPU, por ejemplo, management, firewall, pero acá en este router que yo estoy usando, que es el que estoy usando para la clase, no tiene tanto sentido. Vamos a ver uno en producción para que vean que hay muchos más procesos que se listan y que me permiten después tomar decisiones. Vamos a Tool, Profile, Start. Fíjense, acá yo tengo un uso del CPU del 30%, va variando. Si ustedes se fijan, acá, cuando nosotros tengamos el uso del CPU muy alto, ¿sí? Que tenemos 80, 90, 100%, podemos entrar acá y ver qué proceso está usando tanto el CPU y tomar acciones en concreto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, voy a hacer una configuración, en realidad, solo para que suba el CPU. A ver si... Solo un poquito, un ratito nomás para ver si me puedo hacer que me suba el CPU, a ver. No. Bueno, no, lamentablemente no me sube. A ver. More. Windows. Graphing. No era Graphing. Profiler. Bueno, Tools, Profile. A ver si yo puedo hacer que me suba ese. A ver si puedo. Por ejemplo, lo que quiero es que el firewall, ¿ves? Si ustedes se fijan, bueno. Quería que me suba el uso del firewall para que vean si teníamos mucho uso del CPU, que el firewall estaba usando mucho CPU, y entonces nosotros podemos hacer... fíjense acá, L7 Matcher. Si ustedes se fijan, en algunos casos empieza... es porque en realidad lo hice a propósito porque es una configuración incorrecta, pero lo que querían que vean es que como es L7 Matcher, empieza a usar mucho CPU, ¿sí?
El tema es que a esta hora no hay mucho tráfico en ese lugar, pero bueno, empieza a usar mucho CPU y entonces el uso de CPU empieza a subir. De esa manera yo podría saber, por ejemplo, que el L7 match es el proceso que está usando mucho CPU, entonces yo tomar acciones en concreto, ¿sí? Es un ejemplo que le quería dar. Lamentablemente justo en este horario no hay mucho tráfico, por eso no es que no sube tanto, pero si en un horario normal, acá este L7 match sería mucho el uso del CPU y el uso del CPU estaría del 60-70%, entonces yo voy a venir acá y voy a decir, de ese 60-70% se explica la mayoría en L7 matcher. Entonces yo digo, bueno, hay una configuración o un proceso que está usándome mucho CPU, tengo que tomar acciones para que así no sea, ¿sí? No es bueno usar que el procesador esté muy arriba, ¿sí? No más del 50%, porque si no, estamos forzando mucho en régimen, ¿no? Digo, ¿no? Estamos forzando mucho el uso del CPU del router. Bueno, como les decía, en Tools Profile, acá vemos los distintos procesos que usan el CPU. Y acá, fíjense, se listan los procesos, los diferentes procesos que nosotros tenemos, y la mayoría de ellos se explican por el mismo nombre que tienen, ¿sí? O sea, por ejemplo, L7 Matcher es precisamente para la configuración de L7, Bridging, todo lo que es los procesos de Bridging, IPsec, todo lo que sea los túneles IPsec, etcétera, ¿sí? Entonces acá, el mismo nombre del proceso explica dónde puede estar el uso del CPU, o sea, dónde está el uso del CPU. Bueno, IP-Scan, esto no es básicamente otra cosa que un IP-Scanner. Nosotros elegimos una interfaz y una subred, ¿sí? Un rango de direcciones, en el cual va a ser un IP-Scan y va a hacer un discovery, va a descubrir todos los dispositivos que nosotros tenemos en la red con ese IP-Scan. Vamos de nuevo al mismo router que tuvimos recién, acá en el que yo tengo, va a descubrir solo mi PC. Fíjense, si yo voy acá, Tools, IPscan, ¿sí? Fíjense, yo pongo la interfaz LAN y pongo 192.168.10/24, pongo Start, me va a empezar a listar todos los dispositivos, me va a mostrar la IP, la MAC, ¿sí? Si tienen un nombre de CNMP, ¿sí? Me lo va a mostrar, y me va a mostrar si tiene alguna configuración de NetBIOS, ¿sí? Y el tiempo en milisegundos que tardó en encontrar esos dispositivos. ¿Sí? Entonces hace un escaneo de la red en una interfaz y en un rango de IP determinado. ¿Sí? Es útil cuando nosotros queremos encontrar un dispositivo y demás, que no le sabemos la IP y demás. Por ejemplo, yo esto lo uso cuando tengo que buscar un dispositivo, por ejemplo, una impresora, que yo no le sé la IP, pero sé, por ejemplo, acá en el SNMP me va a mostrar el nombre de la impresora. Entonces, hago un IP-Scan, me muestra, esta en particular es una impresora, entonces yo sé, esta puede ser, y entonces yo me pongo a fijar todas las que tengan ese nombre, que son, en particular sé que son los nombres de unas impresoras Lexmark, veo cuáles son las IP y veo cuál es la que tengo que entrar en particular, para darle un ejemplo, ¿no? Para hacer un discovery de los dispositivos de la red, ¿sí? Bueno, no hay mayores explicaciones, o sea que no vale la pena explicar más de lo que ya vimos. La herramienta Torch. La herramienta Torch es una herramienta buenísima, buenísima, porque nos permite monitorear en tiempo real el tráfico a través de una interfaz determinada, ¿sí? Está buenísimo porque nosotros podemos ver, ya sea la interfaz, vamos a poder elegir el protocolo, o sea, si vamos a elegir IP origen, IP destino, el protocolo, también podemos trabajar con IPv6 y podemos elegir una dirección source y una dirección destino, o podemos elegir todas las direcciones source y todas las direcciones de destinos que generen tráfico por una determinada interfaz. ¿Cuándo la usaríamos? Fíjense, si yo voy a Tools, Tools Torch, fíjense, mi interfaz de LAN es esta, ¿sí? Acá yo tengo un solo dispositivo conectado a la LAN. Fíjense, si yo pongo Start, solamente me va a mostrar todas las conexiones, ¿sí? Todas las comunicaciones, todas las conexiones que tiene abierta mi PC en tiempo real. Fíjense, en este caso son 4, ¿sí? Y me va a mostrar acá el ancho de banda que está usando cada conexión. Y acá abajo me muestra el ancho de banda total de transmisión y de recepción de todas las conexiones que yo estoy monitoreando por una interfaz determinada. Ahora, fíjense, yo acá puedo acomodar por ancho de banda
que me lo acomode por ancho de banda, por ejemplo, descendente, ¿sí? Todas las conexiones por ancho de banda descendente. Ahora, ¿cuándo usaríamos esto? Imagínense, yo voy, por ejemplo, a interfaces, yo tengo un ancho de banda de internet de 10 megas, ¿sí? De 10 megas. Y yo voy acá a interfaces, veo en TX y veo en RX que estoy acá en los 10 megas, ¿sí? Entonces yo digo 10 megas. 10 megas. Entonces yo digo, uy, o sea, y además me lo voy a ver porque internet va a estar lento. Está 10 megas clavado acá, ¿sí? Y voy a decir, uy, alguien está usando mucho ancho de banda. Entonces, ¿cómo hago? Voy a la herramienta Torch, ¿sí? Digo, la interfaz LAN, hago Start y veo todos los hosts que me están usando. Entonces, muy posiblemente voy a ver a uno acá, los acomodo por hago que me haga el orden por ancho de banda descendente. Y acá voy a ver el host, la IP, ¿sí? Que me está generando, que me está consumiendo, por ejemplo, 9,8 de los 10 megas, para darle un ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo tomar acciones en ese caso. Entonces, por ejemplo, podría ir a queues y decirle, bueno, para la IP 192.168, que yo acá le pongo 192.168, 1, 254, le doy un límite de 1 mega, ¿sí? Por ejemplo. Entonces le estoy haciendo una limitación de máximo ancho de banda de 1 mega. ¿Por qué? Porque me estaba comiendo todo el ancho de banda, ¿sí? Obviamente esto es un monitoreo dinámico en tiempo real, que después veré si le dejo o no esa limitación, pero en ese momento yo soluciono el problema. Entonces, por ejemplo, de nuevo, vamos a un router en producción. Repito, esta hora no es la mejor, pero fíjense, yo voy acá a interfaces, ¿sí? Y veo que mi interfaz de internet, fíjense, tiene 7,4, 7,7, 6,6 mega, y después la subida va cambiando. Entonces yo quiero ver qué dispositivos me están usando internet. Entonces yo voy a Tools, Touch, ¿sí? Elijo mi interfaz LAN y pongo Start. Entonces fíjense, acá este dispositivo, el 168, bueno, acá, esto como les dije, como es en tiempo real, eso va cambiando. Evidentemente no hay un solo dispositivo que ustedes usan todo el ancho de banda, pero fíjense, acá por ejemplo, el 189 recién, por ejemplo, hagamos de cuenta que esa comunicación se mantiene, que sigue usando mucho ancho de banda, ¿sí? Entonces yo voy a ver, por ejemplo, el 1.202, entonces bueno, yo puedo tomar acciones contra ese dispositivo. Puedo ir acá, IP, DHCP Server, en lices. Primero me fijo quién es el 202. El 202 es una PC, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a, por ejemplo, acá lo voy a ordenar y digo el 202, vengo acá, y es una PC, venta 0151, ¿sí? Perfecto. Entonces yo esa PC vengo a queues y le digo el 192.168.1.202, le hago un límite de ancho de banda, o lo puedo bloquear, ¿viste? El tráfico. No es el caso, ¿no? No es el caso, pero bueno. Entonces, como les dije, gracias a esta herramienta yo puedo tomar acciones en tiempo real para solucionar o monitorear por lo menos una interfaz, ¿sí? ¿Está claro el uso de la herramienta Torch? Sí, está muy bueno. Es una herramienta muy poderosa y yo les sugiero que así como Traceroute es una herramienta muy buena para el diagnóstico del camino que sigue un paquete, esta herramienta para monitorear una interfaz es buenísima y acostúmbrense a usarla porque es muy poderosa, ¿sí? Hay varias también que uso y hay unas muy parecidas a ese. ¿Cómo, Muy cómo? parecidas. En Linux hay unas galletas muy parecidas a ese. Sí, esto está basado en Linux, o sea, en el iptable de Linux, así que hay Está muchas bueno. herramientas que van a ser muy parecidas. Sí, pero está muy bueno organizado. Está muy bueno. Bueno, vamos a login, ¿sí? Ya nos quedan las últimas dos herramientas. Login. Al igual que cualquier otro sistema, MikroTik nos ofrece capacidades de registro, de log, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar al log acá, fíjense, dice logs, ¿sí? Logs. Ahí vamos a ver qué significa cada cosa, ¿sí? Bueno, se pueden guardar en la memoria RAM de los routers, en un disco, en un archivo, o pueden ser enviados por correo electrónico. Vamos a ver, de acuerdo a la acción que nosotros alejamos, es cómo se va a generar el log, ¿sí? También ofrece la opción de enviar los logs a un servidor de syslog, ¿sí? Nosotros, como por ejemplo podría ser Vue de MikroTik, que no sé si alguien lo trabajó, podemos enviar todos los logs a un servidor de syslog, o un servidor de syslog estándar, ¿sí? Bueno, todos los mensajes almacenados en memoria local de router se pueden imprimir desde el menú log, el que yo les mostré recién. Cada entrada contiene la fecha, hora de cuando se produjo el evento, y los temas que pertenecen a ese mensaje y el mensaje en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy acá a log, y agarro, fíjense, es
Me muestra la fecha, me muestra la hora, me muestra el buffer, el memory. ¿Por qué? Porque el memory es la acción que genera una entrada acá en log, ¿sí? Y fíjense que me dice el topic. El topic es básicamente el tema que generó la entrada. Entonces, por ejemplo, acá dice script, porque se ejecutó en script, e info, ¿sí? Algunos temas pueden tener más de un tópico, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, System Info Account. ¿Qué quiere decir? Es cuando se loguea un usuario, generó un log, ¿sí? Y nosotros acá podríamos filtrar los logs, ¿sí? Que contienen ciertas palabras o que no contienen ciertas palabras, etcétera, ¿sí? Para ver para nosotros detectar un log para una acción específica. Nosotros también podemos generar logs propios para unos tópicos en particular propios, ¿sí? Ahí lo vamos a ver eso. Bueno, lo primero que vamos a ver son las acciones, ¿sí? Nosotros podemos crear archivos de registro, enviar registros al servidor de ciclo o hacer eco. Eco quiere decir que muestre el evento que se produce, ¿sí? Bueno, nosotros podemos configurar ciertos tipos de acciones dando la posibilidad de enviar sus datos de registro a otro lugar, sería un servidor de syslog, ¿sí? En la pestaña Action nosotros podemos crear varios servidores de syslog, sin embargo se debe especificar la dirección remota y el puerto remoto para que este funcione. Entonces, si nosotros vamos a acciones, hay una serie de acciones por defecto, ¿sí? La primera acción es eco. Eco simplemente envía lo que se mostrará a una pantalla de la consola, ¿sí? Entonces, si yo voy acá a System Login, ¿sí? Fíjense que yo tengo acciones. Tengo 4 acciones precargadas, que son Disk, que es Echo, Memory y Remote. Nosotros podríamos tener una acción, ¿sí? Que podríamos llamarle, por ejemplo, email, que el tipo sería acción email, ¿sí? Y acá va a estar el email al cual nosotros vamos a mandar esa acción, el log que nosotros usemos con esa acción, ¿sí? Básicamente. Dijimos, la primera acción es eco. La segunda acción es la de memoria. Simplemente muestra lo que aparece en el menú de log, ¿sí? Acá, como les dije yo, acá en log vemos todo lo que se muestra con la acción de memoria. Lo va grabando en la memoria RAM y va mostrando todos los eventos del sistema que están configurados para loguearse, ¿no? El tercero es el disco. Esto crea un archivo, ¿sí? Crea un archivo de registro que es un número específico de líneas, así como cuántos archivos puede tener. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, vamos acá a la acción disk, ¿sí? Fíjense, el nombre, ¿cómo se llama log, la cantidad de líneas que va a tener el archivo, la cantidad de archivos que va a tener ese mismo archivo, y si cuando se llene, para o sigue o borra lo más viejo por lo más nuevo, ¿sí? Eso no tenemos opción. Que se borre, que pare de generar entradas en el archivo, o que borre, si nosotros no tildamos ahí, empieza a borrar lo más viejo por lo más nuevo, para siempre tener las 1000 líneas por archivo que nosotros tenemos, ¿sí? Y después la opción de correo electrónico, como dijimos, la que les dije recién, que permite enviar un correo electrónico de una acción determinada, ¿sí? De un evento determinado, perdón. Y remote permite enviar los registros a un servidor syslog. La acción remota envía datos a un servidor syslog remoto y puede crear varios servidores syslog, ¿sí? Sin embargo, debemos especificar una dirección remota y el puerto remoto para que esto funcione. Entonces, si yo eligiese un log que use la acción de remote, acá voy a poner, fíjense, type, la acción es type remote, ¿sí? Voy a poner la dirección IP del servidor syslog, el puerto por defecto es 514, si podríamos cambiarlo, ¿sí? Y nosotros, en caso que quisiésemos tener más de un servidor syslog, debemos configurar otro servidor syslog, ¿sí? Entonces, otra acción, debemos configurar otra acción remote, acá le ponemos, por ejemplo, syslog 2, acción remote, y configuramos otro servidor de syslog en caso que tuviésemos más de uno, ¿sí? Si quisiésemos enviar los eventos a más de un servidor de syslog. Bueno, y después de las acciones nosotros tenemos las reglas, ¿sí? Una vez que se haya configurado las acciones de registro, debemos configurar las reglas de registro, ¿sí? Las reglas especifican de qué tipo de tema trata el registro y qué acción realizar. Cuando se desee realizar la depuración para ayudar a descubrir por qué algunas aplicaciones no funcionan correctamente, podemos habilitar más registros a través de los topics, ¿sí? Hay muchos temas y acá están listados los diferentes topics que nosotros tenemos, perdón, acá los diferentes topics que nosotros tenemos en caso que nosotros querramos, por ejemplo, generar una entrada de un tópico en particular. Si ustedes se fijan acá en Rules, nosotros tenemos 4 tipos ya precargados. Fíjense,
Vamos a ir al de info, por ejemplo. Info, que tiene la función de memory. Info es precisamente lo que genera una entrada acá de memory. Por ejemplo, fíjense, acá, ¿sí? Este es un tipo de acción de regla info, ¿sí? Como les dije, una entrada puede tener más de un tópico en la entrada del log, ¿sí? Ahora fíjense, también podemos warning, ¿sí? Tópico warning, acción memory. Error, todos los que sean tópicos error va a generar acción de memory. Y fíjense, todo lo que sea acciones críticas, ¿sí? Todo lo que sea crítica va a generar una acción eco. ¿Qué quiere decir? Que se va a mostrar, bueno, acá no tengo ninguna, se va a mostrar una ventana de la acción del tópico porque es una acción crítica. Ahora nosotros podríamos crear un log, por ejemplo, para lo que sería túneles IPsec. Entonces podríamos decir, venir acá y decimos tópico IPsec, fíjense, acá IPsec, ¿sí? Fíjense que hay muchos tópicos, ¿sí? Para lo que es BGP, OSPF, Backup, CAPS, Certificate, o sea, para un montón de diferentes tópicos, que son las diferentes secciones que nosotros tenemos del router, podemos generar un tópico, ¿sí? Entonces, pero acá vamos a generar un log en particular, por ejemplo, para lo que es túneles IPsec, ¿sí? Le vamos a poner un prefijo, ¿para qué? Para que sea más fácil de encontrar en el router, que sea IPsec-bajo, ¿sí? Y la acción va a ser memory, ¿sí? Entonces, eso va a generar una entrada en el del log. Entonces, fíjense, yo acá generé una entrada en el log, que va a tener un prefijo, que va a ser IPsec-bajo, que me va a generar una entrada del log para todo lo que sea túneles IPsec. Yo no tengo ningún túnel IPsec configurado. Por ejemplo, vamos a ver un tópico que podamos ver en la entrada del log. A ver, qué sé yo. A ver. No sé cuál puedo usar. De último, las interfaces. No, voy a hacer, por ejemplo, una entrada en el firewall. A ver. Y le voy a poner fw-bajo, que memory. A ver si una entrada del firewall me la toma como IP firewall. Y acá yo, por ejemplo, voy a poner cadena input que acepte conexiones establecidas y relacionadas, ¿sí? Aceptar. Y acá le pongo un comentario. Aceptar conexiones established y relate. Bueno, a ver si me generó una entrada en el log. A ver si ¿Me escuchan? Porque me da un mensaje ahí. Hola, hola. Sí, sí, te he escuchado. No, Yo te porque me dio un escucho. mensaje, no sabía qué mensaje. A ver si me generó una entrada en el log para el firewall. Pues no sé a qué se refería, si es cuando el firewall actúa o cuando el firewall genera una regla. Porque fíjense, acá me logueó la regla que yo creé, pero no me la logueó como una entrada no me la logueó como cosa. Tendría que fijarme, a ver. FW, a ver si me genera una entrada. No. Bueno, tendría que ver por qué, ponerme a ver por qué eh, no me está generando. De todas maneras, no vamos a perder mucho tiempo. Yo lo que quería mostrarles es que en realidad podemos generar, como les decía, con un tópico en particular, una entrada para que después verla en el log, en el firewall, ¿sí? Sí, bueno, después no voy a perder mucho tiempo con eso. Bueno, en realidad las entradas del firewall es más simple porque, si ustedes se fijan, yo acá le pongo log, ¿sí? Y me va a generar una entrada en el log. Es más, yo le puedo poner log prefix, acá, ¿sí? Cada vez que matche me va a generar una entrada en el log, ¿sí? Que, acá está, miren, acá está la entrada. FW, acá está, fíjense. FW, filtro. Message. FW-bajo. ¿Por qué no me tomo? Acá está. Entonces, fíjense, acá está. El firewall info y me muestra, por ejemplo, la entrada me dice, es tópico firewall, ¿sí? Y que me dice, entró, la interfaz de entrada es bridge 1, source MAC, protocolo, la destination, el puerto, ¿sí? O sea, y después el lado del paquete. Entonces me da información, obviamente que tengan en cuenta cuando creen una regla, porque que
no les genere muchas entradas en el log, no me sale. No en el log, perdón, porque fíjense, esto está generando muchísimo por cada paquete que paquete de conexión está generando una entrada, porque puede llevar el procesador y la memoria muy arriba, ¿sí? Tengan en cuenta eso cuando ustedes vayan a generar entradas en el log, de que no vayan a atentar contra el procesador y la memoria del router, ¿no? Ténganlo en cuenta eso. Bueno, igual ya lo voy a borrar a esta entrada y voy a borrar esta que hice para que no siga generando. Pero bueno, como les decía, ustedes pueden acá crear reglas propias para un determinado tópico en particular, ¿sí? Y acá, como les decía, están listados los distintos tópicos que ustedes pueden tener, y les dice, por ejemplo, el de Firewall registra los mensajes generados por el Firewall cuando se configura la acción log, ¿sí? El IPsec, entradas del registro IPsec, ¿sí? Que bueno, no tenemos nada configurado. Pero bueno, es como les decía, ustedes para detener un tópico en particular. Por último, vamos a NetWatch, ¿sí? NetWatch monitorea los estados de los hosts de la red, ¿sí? Mediante el envío de paquetes ICMP. ¿Para qué se usa básicamente NetWatch? ¿Sí? Es para conocer los fallos de red, automatizar el cambio de puerta de enlace predeterminado, si un router principal falla, y para tener una vista rápida de lo que está pasando en la red. Básicamente, ¿cómo funciona NetWatch? NetWatch tiene, ejecuta un script, si una interfaz, perdón, si una interfaz no, si una comunicación con una dirección IP está up, que quiere decir que funciona, y ejecuta un script si una comunicación con un IP está down. Básicamente, ¿para qué se usa eso? ¿Sí? Se usa para, nosotros apuntamos a una dirección IP en particular, ¿sí? Que por ejemplo podría ser nuestra gateway. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos dos gateways de salida a internet, ¿sí? Nuestra gateway 1, ¿sí? Cuando se cae la gateway 1, ejecuta un script para que internet salga por la gateway 2, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos un failover automático, ¿sí? Entonces fíjense, acá vamos a Tool, NetWatch, ¿dónde está que no lo encuentro? NetWatch. Fíjense, acá yo digo el host que voy a monitorear, el tiempo que voy a monitorear el host y el timeout que yo voy a determinar para determinar que el host está caído, ¿sí? Y fíjense, y acá voy a poner el script que se va a ejecutar cuando esta comunicación es posible, y cuando esta comunicación no es posible, cuál es el script que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, básicamente, como les decía, si yo tuviese acá en Routis 2 salidas a internet, lo que voy a hacer es, con NetWatch, ir cambiando, no acá en Routis, sino si yo tengo en mi organización 2 salidas a internet. Yo lo que voy a hacer en esta puerta de enlace, ir cambiando con NetWatch, ya sea por, hagamos de cuenta que la gateway es la 1 y la 2, 192, 168, 101 y 102, yo voy a ir alternando entre 1 y 2 según esté caída o no la principal, ¿sí? Si nosotros tomamos como la principal la 1, va a ser la salida de la 101. Ahora, cuando se caiga la 101, NetWatch automáticamente va a ejecutar un comando para cambiar acá a 102 y que salga por la gateway 2. ¿Se entiende el planteo? Sí. Bueno, ¿cómo se hace eso? Fíjense, acá tenemos los diferentes parámetros. Down script, que es el script que se va a ejecutar cuando el estado del host que nosotros configuramos en IP cambia a down. El host, que es la dirección IP que nosotros vamos a estar monitoreando. El interval, ¿sí? Bueno, acá no me di cuenta, esto hay que bajarlo, que es el intervalo de tiempo entre pings, ¿sí? El timeout, que es el tiempo en segundo luego del cual el host se considera caído, y el up script, que es el script que se va a ejecutar cuando el estado del host está en up, ¿sí? Que quiere decir que el estado del host responde. Entonces acá acá hay un ejemplo, fíjense de cómo se usa NetWatch, ¿sí? Para eso tenemos 3 scripts. Un script, les voy a hacer un zoom para que lo vean. A ver si lo puedo... Ahí está. Bueno, ahí creo que lo vamos a ver. Fíjense, el primer script, ¿qué dice el primer script? Dicen, se va a llamar Gateway 1, ¿sí? ¿Y qué va a decir? Va a encontrar cuál es la gateway, cuál es
básicamente va a decir, la gateway, cuando se ejecute el script 1, va a ser la 192.168.10.1. Tenemos un script segundo que se llama gateway 2, que va a determinar que la gateway, cuando se ejecute este script, va a ser la 192.168.10.2. Y después vamos a ejecutar un script con netwatch, que fíjense que dice tool netwatch, que va a estar monitoreando el 192.168.10.2. O sea, la principal va a ser esta, ¿sí? Durante 10 segundos con un timeout de 998 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Si durante 10 segundos va a estar mandando pings a ese host. Si se cumple durante 10 segundos que hay un timeout, que quiere decir que durante 998 milisegundos no responde, ¿sí? Se va a ejecutar el script 1, ¿sí? Ahora, si responde, se va a ejecutar el script 2. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser la principal y esta va a ser el failover, ¿sí? Este va a ser el backup. Este va a ser el backup. Fíjense, cuando está up, se ejecuta este script. Cuando está down, se ejecuta este script. Entonces, solo va a ir cambiando en la tabla de ruteo cuál va a ser la gateway para la salida a internet. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, en caso que no, o sea, NetWatch es una herramienta muy poderosa, pero en caso que yo, más que NetWatch, sugiero, en vez de NetWatch, utilizar el failover con rutas recursivas. De nuevo, ahí en la plataforma yo tengo un video, para que ustedes lo vean, a ver, déjenme, que dice failover con rutas recursivas, porque en realidad el failover con rutas recursivas soluciona un problema de cuando el router responde, ¿sí? ¿A dónde está? A ver si lo encuentro. Acá está. Failover con rutas recursivas. En realidad, ¿por qué? Porque failover con rutas recursivas soluciona un problema que se da cuando el router responde. Entonces, como el router responde, el router puede estar caído internet, pero el router sigue respondiendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, nunca ejecuta el script de down, el netwatch, y por lo tanto no genera el failover. Les voy a explicar cuándo se da ese caso, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos dos salidas a internet. O sea, tenemos internet, ¿sí? Tenemos un módem 1 y tenemos un módem 2, ¿sí? Y acá nosotros tenemos nuestro router que tiene dos salidas a internet, ¿sí? Esto le vamos a llamar ISP1 y esto le vamos a llamar ISP2, ¿sí? Y acá tenemos nuestra red LAN, ¿sí? Ahora, hagamos de cuenta que nuestra salida principal es por el ISP1, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo el monitoreo. Hagamos de cuenta que este tiene la 192.168.1.1 y este tiene la 1.2, ¿sí? 1.2. Entonces nosotros estamos haciendo con NetWatch, vamos a hacer de cuenta que usamos NetWatch, el monitoreo, ¿sí? Y estamos pingueando a la 1.1 y demás. Pero ¿qué pasa? Y nos responde, ¿sí? Estamos pingueando y nos responde. O sea, a ver, nos responde. Entonces yo pingueo y me responde. Pingueo y me responde. Ahora, ¿qué pasa si alguien viene de afuera y me corta el cable este, ¿sí? ¿Me va a seguir respondiendo la 192.168.1.1 o no? Sí, te va a seguir respondiendo, Me pero va a vos te seguir estás... respondiendo porque me está respondiendo el módem, pero yo internet no voy a tener. Y nunca NetWatch va a ejecutar el script. A ver. Nunca va a ejecutar el script down. Porque la 1.1 me sigue respondiendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo sugiero usar lo que se llama failover con rutas recursivas. Recursivas, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? El router, en vez de monitorear el módem, lo que hace es monitorear por medio de, que está explicado en el video, un host en internet, ¿sí? En los dos enlaces, y cuando se cae la comunicación con ese host en internet,
switchea el failover al ISP2, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber más, esto en realidad no es una herramienta en particular, sino que es un método. Si quieren saber más, yo les sugiero que vean el video ese que está en la plataforma, ¿sí? Acá les dejo de nuevo el link en el... A ver. Les dejo de nuevo el link en el chat para que en caso que lo quieran ver, lo puedan... Acá, esto pongo failover con rutas recursivas, ¿sí? Yo les sugiero por lo menos véanlo porque les va a servir para sus trabajos. Esta es un buen método, ¿sí? Bueno, ya casi terminamos. Ténganme un poquito de paciencia. Bueno, esto que dijimos es NetWatch, ¿sí? Bueno, en realidad lo que serían herramientas, ya terminamos, pero hay una cosa que yo me olvidé de darle a la clase pasada, que es lo de bonding, ¿sí? ¿Qué es bonding? Bonding es lo que nos permite a nosotros agregar múltiples interfaces en un único enlace virtual, de forma tal que dependiendo de la configuración de bonding que nosotros tengamos, vamos a obtener velocidades más altas. Idealmente, y de acuerdo al método, repito, que nosotros elijamos, vamos a tener una suma algebraica de las velocidades de las interfaces, ¿sí? Y además nos proporciona failover, ¿sí? En otros vendors es lo que nosotros se denomina trunking, link aggregation y demás. Bueno, les cuento más o menos cómo es el planteo. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un router A y un router B, ¿sí? Y tenemos la comunicación de esos routers por medio de 3 enlaces de radio, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros la red que queremos comunicar por medio de enlaces, esos enlaces es una sola, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué vamos a decir que es una sola? Porque si yo tuviese 3 redes, yo puedo comunicar la red 1 por el enlace 1, la red 2 por el enlace 2 y la red 3 por el enlace 3, ¿sí? En ese caso no hay problema. Ahora, si yo tuviese una única red, yo solo podría usar el enlace 1 o el enlace 2 o el enlace 3. No ni 2 ni 3 al mismo tiempo. Esto, si yo quisiese usar al mismo tiempo y para una misma esquema de direccionamiento, me podría generar un loop en la red, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacemos es, para poder aprovechar esos 3 enlaces, es poner las 3 interfaces que están conectadas con esos 3 enlaces en una sola interfaz bonding e idealmente, si tenemos 3 interfaces de 100 megas, vamos a tener una sola interfaz de 300 Mbps, ¿sí? O sea, vamos a hacer la suma algebraica de los 100 megas más los 100 megas y vamos a obtener los 300 Mbps. Van a ver que la configuración es muy simple y es una herramienta muy buena para nosotros tener más ancho de banda sin necesidad de gastar más. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, no, yo no quiero hacer bonding, yo directamente cambio los enlaces y en vez de 3 de 100 pongo uno de 1 giga. Está perfecto, pero nosotros tenemos que gastar en los equipos y demás. En este caso, nosotros no tenemos que gastar en ningún equipo, solamente hacer una configuración. Es verdad, no vamos a llegar al giga, pero vamos a por lo menos triplicar la velocidad que tenemos en este momento, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el planteo del bonding? Sí, sí. Entonces, para eso vamos a ver, fíjense, yo tengo acá simulado cómo sería. Tengo un router, vamos a hacer de cuenta que estos 3 enlaces son, estos 3 conexiones son los 3 enlaces, y vamos a hacer una interfaz bonding con las interfaces EDR3, EDR4 y EDR5 para conectar las redes EDR2 que están en EDR2 de los routers A y router B, ¿sí? Entonces fíjense, yo voy a salir y voy a entrar al router A y al router B. Router A, y el router B. Bueno, yo acá tengo los 2 routers, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo ya tengo el esquema de direccionamiento armado, que la LAN del router A es la 192.168.20/24, y la LAN, perdón, del router B, y la LAN del router A es la 192.168.10/24. Yo quiero unir esas 2 LAN por medio de mis 3 interfaces. Fíjense, acá están running, la EDR3, EDR4 y EDR5, ¿sí? Por medio de mis 3 interfaces para tener idealmente el triple de ancho de banda, ¿sí? Bueno, fíjense. ¿Cómo hacemos la configuración? Lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz bonding. Entonces, para eso vamos a interfaces. Si ustedes se fijan, acá en interfaces tenemos una pestaña que se llama bonding, ¿sí? También podríamos ir acá a interfaces y crearla acá, ¿sí? La bonding. Pero vamos a hacerla acá, en bonding, ¿sí?
Entonces fíjense acá, vamos a crear primero el nombre que le vamos a llamar a nuestra interfaz. Yo le voy a dejar bonding 1 por defecto, y acá vamos a elegir los slaves. Los slaves son las interfaces que yo quiero que formen parte del bonding. ¿Cuáles yo les dije que eran en este ejemplo? Eder 3, 4 y 5. El 3, del 4 y del 5. Perfecto. Entonces, fíjense, yo acá elijo Eder 3, elijo Eder 4 y elijo Eder 5, ¿sí? Y acá lo único que me queda elegir el modo. El modo, acá el balance RR significa balance round robin, que es el único de todos los modos que nosotros tenemos que me permite multiplexar por medio de X conexiones o X interfaces una misma conexión TCP/IP. Todos los otros no me permite usar la interfaz para una misma conexión TCP/IP, ¿sí? Si ustedes quieren conocer, ahí en la bibliografía tienen las diferentes opciones que tienen, las diferentes formas que trabajan los diferentes modos, ¿sí? Básicamente la opción de broadcast manda lo mismo por todas las interfaces esclavas del bonding. Después el active backup usa una sola y las otras la usa de backup, así, y va dependiendo el tipo de bonding que ustedes quieren generar, el tipo de modo que van a usar, ¿sí? El modo por excelencia para hacer la suma de las interfaces es el balance round robin. Entonces, fíjense, tan simple como eso, ya se creó una interfaz bonding. Si yo voy a la parte de interfaces, fíjense que ahora me aparece una interfaz bonding que se llama bonding 1. Vamos a hacer lo mismo en... disculpen que... Vamos a hacer lo mismo en el router B, ¿sí? Vamos a crear una interfaz bonding, también la vamos a llamar bonding 1 y vamos a poner como esclavos ADER 3, ADER 4, ADER 5 y también va a ser modo round robin. Entonces yo voy acá a interfaz, ya tengo la interfaz bonding. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer una vez que yo tengo que generar la interfaz? A ver si alguien me dice qué es lo próximo que hago. Similar a lo que hacíamos con la interfaz bridge. Dale la dirección IP. Configurar una dirección IP para la interfaz bonding, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo voy a IP addresses y voy a hacer, bueno, para la interfaz bonding, 172.16.11/30 en la interfaz bonding 1, ¿sí? De igual manera, yo voy acá, 172.16.12, obviamente que tiene que estar en el mismo esquema de red, para la interfaz bonding 1. Entonces yo ya tengo las direcciones IP de la interfaz bonding, ¿sí? Entonces yo acá le puedo poner interfaz bonding. Y acá, voy acá, y le pongo comentario, interfaz bonding, ¿sí? Una vez que yo tengo la interfaz bonding, ¿cuál es el objetivo de esto, sí? Conectar mi red LAN 1 con mi red LAN 2, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que tendría que hacer para lograr eso? O sea, yo, fíjense, si yo hago un ping a 192.168.2.1, no llego, ¿sí? Así lo voy a agrandar un poquito para que se vea. Bueno, lástima no me muestra, pero bueno. No llego. ¿Por qué no llego? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a mi tabla de ruteo y decirle, para llegar a la red 2, andar a través de la interfaz bonding, ¿sí? Tengo que hacer una ruta estática. Entonces voy a decir 192.168.2.0/24 que salga a través de la interfaz bonding, ¿sí? Puedo decir la interfaz o, en este caso, mejor la IP, 10.272.16.1.1 o 1.2 sería la gateway. Estoy parado en el router A. La 1.2. La 1.2, 1, 2. perfecto. Es la dirección del próximo salto, ¿sí? De igual manera, yo voy acá, IP routes, y digo, para llegar a la red 192.168.10/24, ¿cuál es la gateway en este caso entonces? Les pregunto. $172.168, creo que 1.1, creo que lo habías puesto el otro. 172.16.11, perfecto.
porque es la IP de la interfaz bonding acá. ¿Sí? Entonces, si yo ahora digo a un ping a 2.1, ahora sí me responde, fíjense. ¿Sí? Porque sabe llegar a través de interfaz bonding. Bueno, acá, lamentablemente, ¿se acuerdan que yo les dije CHR tiene un límite de ancho de banda de 1 Mbps en la versión gratuita, ¿no? Porque lo ideal sería ver cómo funciona, pero bueno, no vamos a poder. Pero sí podemos hacer un test de ancho de banda, ¿sí? Fíjense, yo acá voy a decir a la interfaz 172.16.1.2, yo estoy acá para el router A, le voy a decir en ambas direcciones y que empiece. Fíjense, ahí está corriendo, fíjense. Obviamente, como les dije, como tenemos fíjense acá, tenemos un límite de 1 Mbps, ¿no? Pero sí, yo lo que quiero mostrarles es que, fíjense, acá les dije que no solo que sirve para sumar el ancho de banda a las interfaces, sino para failover. Entonces, fíjense, yo voy a dar de baja la interfaz EDR3, ¿sí? La voy a deshabilitar, pero fíjense que la comunicación sigue estando, ¿sí? Fíjense que bajó la velocidad. Si ustedes se fijan ahí el gráfico, la velocidad bajó, pero no se cortó el enlace, sigue estando. Si yo vuelvo a levantar la interfaz de A3, va a subir la velocidad de nuevo a las velocidades que teníamos antes del corte, ¿sí? Lo mismo me pasa que si yo, por ejemplo, corto interfaz de 4 y de 5, la comunicación se va a mantener con menos velocidad, ¿sí? Pero se va a mantener, ¿sí? Fíjense. Fíjense cómo se nota acá en el gráfico. Fíjense que acá yo corté Eder 3 y acá corté Eder 4 y Eder 5, ¿sí? Pero no solo que me suma los anchos de banda de las interfaces, sino que me sirve como failover. Como ven, la configuración es bastante simple, pero es muy poderosa la herramienta. Yo les voy a dar un ejemplo de cuando, por ejemplo, yo la usé. Bueno, vamos a dejar de compartir. Ahí voy a editar la cámara. Yo, por ejemplo, una vez que me pidieron, había que, entre dos áreas de una empresa, había que subir el ancho de banda de la Blink, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Comprar SFP de 10 Gbps era muy caro, esos SFP son muy caros, en ese entonces eran más caros aún, entonces lo que se nos ocurrió es, con 3 vínculos de fibra, ¿sí? No me acuerdo si eran 3 o 4, usar los enlaces con SFP de 1 Gbps, que eran muchísimo más baratos, y hacer un bonding con 3 interfaces de 1 Gbps, o 4, no recuerdo, vamos a hacer cuenta que de 3. Entonces, de esa manera, con muchísima menos plata, prácticamente gastando nada, nosotros triplicamos el ancho de banda de la Blink y solucionamos el problema sin necesidad de gastar tanto como los SFP de 10 Gbps, ¿sí? Solamente configurando interfaces bonding con 3 interfaces. Obviamente que ahí perdemos, entre comillas, 3 puertos del router y demás, ¿no? Bueno, señores, ¿está claro? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Estaba muy buena la clase. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar.